Me llamo Sofía Delgado. Tengo 68 años. Y quiero contarles sobre la noche en que me senté a una mesa rodeada de mi propia familia y me sentí más sola que nunca en los 40 años que pasé criándolos. Pero antes de llegar a esa noche, necesito contarles quién soy. Porque nadie debería ser reducido a un solo momento. Especialmente no a un momento que ni siquiera fue su culpa. Nací en un pequeño pueblo a las afueras de Oaxaca. Mi madre solía levantarse antes del amanecer para moler maíz, y el sonido de piedra contra piedra fue la primera música que conocí. Nunca se quejaba, simplemente trabajaba, y yo aprendí todo observando sus manos, cómo ser útil, cómo guardar silencio cuando el silencio era necesario, cómo mantener la barbilla en alto incluso cuando alguien intentaba bajártela. Me casé joven. Se llamaba Ernesto Delgado. Era carpintero, con las palmas ásperas y una risa que llenaba cada habitación a la que entraba. No éramos ricos, nunca fuimos ricos, pero teníamos una mesa siempre llena, una casa siempre cálida y una vida que construí con estas dos manos, y no me avergüenzo de nada de eso. Tuvimos un hijo, Mateo Rafael Delgado. Nació un martes por la mañana en octubre, cuando el aire olía a lluvia y humo de leña. Lo sostuve por primera vez y recuerdo haber pensado, esta es la razón de todo. Todo lo anterior fue solo preparación para amar a esta persona. Ernesto falleció hace 11 años. Un infarto. Estaba sentado en su taller y, para cuando llegué hasta él, ya se había ido. Así, sin más. En un momento estaba allí y al siguiente ya no. Y aprendí cómo suena el verdadero silencio. No el silencio tranquilo. El otro. Después de eso, solo quedamos Mateo y yo. Y quiero ser honesta con ustedes. Mateo es un buen hombre. Todavía lo creo. Incluso después de todo. No es cruel. Solo es débil de esa manera en que muchos hombres buenos se vuelven débiles cuando aman demasiado a alguien y no saben cómo sostener a dos personas al mismo tiempo. Conoció a Valentina hace 4 años. Valentina Herrera. Venía de Guadalajara, de una familia con dinero y opiniones, y una madre llamada Rosario de quien les hablaré muy pronto. Valentina era hermosa. No lo digo con celos, lo digo simplemente como un hecho. Tenía el cabello oscuro y los ojos brillantes, y cuando le sonreía a Mateo yo veía a mi hijo desaparecer dentro de esa sonrisa y pensaba, bueno, ahí se va mi niño. Lo intenté. Quiero que lo sepan. Me esforcé mucho con Valentina. Cuando Mateo la llevó por primera vez a casa, cociné durante 2 días. Mole negro, arroz con hierbas de mi jardín, tortillas frescas. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo usaba en ocasiones importantes. Me puse mi vestido azul, el que Ernesto siempre decía que me hacía ver elegante. Quería que se sintiera bienvenida. Quería que sintiera que entraba en un hogar, no solo en una casa. En esa primera visita fue educada, amable, incluso. Halagó la comida, preguntó por mi jardín, me ayudó a recoger los platos sin que se lo pidiera. Pensé, esto va a estar bien. Más que bien. Pero las personas muestran un rostro al principio. Hace falta tiempo para ver los otros. El primer año de su matrimonio fue tranquilo. Mateo y Valentina vivían a 40 minutos y nos visitaban los domingos. Almorzábamos, a veces veíamos una película, y yo los enviaba a casa con comida porque eso es lo que hago. Así es como amo a la gente. A través de la comida. A través del acto de hacer algo con mis manos y ponerlo frente a alguien y decir, toma, esto es para ti. Pensé en ti mientras lo hacía. Valentina comenzó a hacer pequeños comentarios alrededor del 8º o 9º mes. Los noté, pero me dije a mí misma que no debía ser sensible. A las mujeres mayores siempre nos dicen que no seamos sensibles, como si nuestros sentimientos fueran una molestia por la que debiéramos disculparnos. Decía cosas como, mamá Sofía, de verdad no necesitas cocinar tanto. Ahora comemos muy sencillo. Oh, mamá Sofía, ¿sabes cuánta azúcar tiene ese postre? No creo que Mateo deba estar comiendo eso. Cosas pequeñas, del tipo que no puedes señalar directamente porque cada una, por sí sola, parece inofensiva. Pero cuando las reúnes durante meses, cuando las colocas todas juntas, empiezas a ver la forma de lo que alguien está haciendo. Me estaba editando, en silencio, de manera constante. Estaba tomando las cosas que yo hacía, las maneras en que expresaba amor, y etiquetándolas como problemas.
No dije nada. Soy una mujer que fue criada para mantener la paz, para sonreír, para encontrar otra manera. Mi madre siempre decía, Sofía, una mujer que controla su lengua controla su mundo entero. Así que controlé mi lengua. Pero hubo algo que no pude anticipar. Y eso fue Rosario. La madre de Valentina, Rosario Herrera, venía a visitarlos desde Guadalajara cada pocos meses. Era una mujer alta, con ropa cara y una manera de mirar las cosas, las habitaciones, los muebles, las personas, como si estuviera calculando su valor. Había enviudado joven y había criado sola a Valentina, y creo que eso le dio una identidad a la que se aferró. La mujer hecha a sí misma, la fuerte, la que sabía más que los demás. La primera vez que conocí a Rosario fue en un almuerzo familiar en el apartamento de Mateo y Valentina. Me estrechó la mano y dijo, «Ah, sí, la madre de Mateo. Él habla de usted». Yo respondí, «Y él también habla de usted». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Fue entonces cuando entendí por primera vez que esta mujer y yo no íbamos a tener una relación sencilla. Rosario tenía una costumbre, y Valentina la llamaba una rareza. Decía que era el sentido del humor de su madre, que era sarcasmo. Yo lo llamo de otra manera, pero me estoy adelantando. Lo que hacía Rosario era lo siguiente: lanzaba comentarios, pequeños comentarios punzantes disfrazados de bromas, de esos que hacen que todos se rían con incomodidad y luego miren hacia otro lado. Los decía con una sonrisa, con un pequeño gesto de la mano, y luego te miraba como desafiándote a reaccionar. Y si reaccionabas, si mostrabas siquiera un destello de estar herida, entonces tú eras el problema. Eras demasiado sensible. No sabías aceptar una broma. Ya lo había experimentado algunas veces antes de esa cena. Cosas pequeñas. Una vez dijo, «Ay, Sofía, esa blusa es muy tradicional. Me gusta, es como algo de museo». Todos rieron. Yo también reí, porque ¿qué más puedes hacer? Pero esa noche regresé a casa. Me senté en mi cocina con una taza de té y sentí algo ardiendo en el pecho que no tenía nada que ver con el té. Había vivido 68 años. Había enterrado a un esposo. Había criado sola a un hijo en los años posteriores. Había trabajado, había ahorrado, había dado todo lo que tenía para construir una vida limpia, honesta y buena. Y esta mujer estaba sentada frente a mí haciendo bromas de museo. Pero no dije nada. Mantuve la paz. Por Mateo. Siempre por Mateo. Ahora déjenme contarles sobre ese viernes por la noche en noviembre. Era el cumpleaños de Mateo. Cumplía 39 años. Valentina había organizado una cena en un restaurante llamado Casa Fuente, un lugar bonito en la ciudad, de esos con servilletas de tela y pequeñas velas en las mesas y un menú que necesitas gafas para leer bien. Había invitado a su propia madre Rosario, a su hermana Camila con su esposo, a dos amigos de trabajo de Mateo, un hombre llamado Diego y su esposa Pilar, y a mí. Esa noche me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido gris con el cuello bordado, el que compré para la boda de Mateo y Valentina y que solo había usado 2 veces desde entonces. Me peiné como siempre. Me puse los pequeños aretes de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo antes de salir y pensé, «¿Te ves bien, Sofía? Te ves como tú misma». Llegué al restaurante primero, como es mi costumbre. Siempre llego temprano. Es un resto de los años en que tenía que estar en algún lugar antes que todos para que todo estuviera listo. El mesero me llevó a nuestra mesa, me senté, pedí agua y esperé. Valentina y Mateo llegaron juntos. Mateo me abrazó y dijo, «Mamá, te ves hermosa». «Mia fera eso». Lo guardé en un lugar seguro. Valentina me besó en la mejilla y dijo, «Mamá Sofía, qué elegante». Sonreí y le di las gracias. Rosario llegó después con Camila y su esposo, que se llamaba Rodrigo. Rosario llevaba un vestido rojo y tenía la energía de alguien que había decidido, antes de entrar, que esa noche sería suya. Reconocí esa energía porque ya la había visto antes. Diego y Pilar llegaron al final, un poco sin aliento, disculpándose. La mesa se llenó. Sirvieron vino. Mateo estaba feliz. Reía. Miraba a su alrededor, a su gente, y yo lo observaba sintiendo ese viejo dolor familiar del amor que nunca desaparece del todo, sin importar cuán grandes se vuelvan tus hijos. La primera parte de la noche estuvo bien.
Pedimos entradas, conversamos. Rosario dominaba su extremo de la mesa, hablando de un viaje reciente a España. Yo escuchaba y asentía cuando me miraban. Camila hablaba de sus hijos. Diego y Pilar le preguntaban a Mateo sobre su trabajo. Era una cena normal, o al menos lo parecía. Entonces Rosario me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: Sofía, dime, ¿todavía cocinas todo eso? Escuché que Mateo mencionó que les envías comida cada semana. Dije que sí, que cocinaba para ellos cuando podía, que me hacía feliz. Inclinó la cabeza, como examinando algo de lo que no estaba muy segura, y dijo: Ah, qué dulce. Muy a la antigua. Muy... y hizo una pausa, muy entregada. Dijo entregada de la manera en que alguien lo dice cuando en realidad quiere decir otra cosa. Camila soltó una pequeña risa. Valentina sonrió mirando su plato. Tomé mi vaso de agua, bebí despacio y no dije nada. Unos 20 minutos después, cuando ya habían traído el plato principal, Rosario miró mi plato y dijo: Ay, Sofía, pediste el guiso. Es un plato pesado. A nuestra edad tenemos que cuidarnos, ya sabes. Se dio una palmadita en su estómago plano y sonrió a la mesa. A nuestra edad. Como si ella y yo fuéramos lo mismo. Como si tuviera idea de lo que me había costado mi edad. Otra vez risas. Otra vez esa sonrisa amplia. Otra vez la invitación a reírme o parecer que no tenía sentido del humor. Sonreí. Corté mi guiso. Dije: sí, está delicioso. Pero algo se estaba moviendo dentro de mí. Algo que llevaba tiempo moviéndose, lenta y silenciosamente, como algo geológico, como cuando la tierra se desplaza bajo una ciudad antes de que alguien lo sienta. Había sido paciente durante 3 años. Había tragado tantas pequeñas humillaciones que ya había perdido la cuenta. Y allí estaba otra vez, en una mesa donde debía celebrar a mi hijo, mientras esta mujer usaba la ocasión para practicar su habilidad particular de hacerme sentir pequeña. El momento llegó unos 40 minutos después de comenzada la cena. Ni siquiera recuerdo exactamente cómo empezó. Creo que Camila dijo algo sobre los niños y yo mencioné cómo me las arreglaba cuando Mateo era pequeño. Una historia sencilla. Entonces Rosario me miró y dijo, con esa sonrisa: Sabes, Sofía, no todo lo que hacíamos en aquel entonces era lo mejor. Dijo en aquel entonces como si toda mi vida fuera un documento histórico pintoresco. Los tiempos han cambiado, añadió. Algunas hemos tenido que evolucionar. Algunas hemos tenido que evolucionar. Me quedé muy quieta. Sentía el latido en mis manos. Sentía la mesa bajo mis dedos. Sentía cada mirada que evitaba la mía y cada silencio que se alargaba un poco de más. Y entonces dije, en voz baja: Rosario, encuentro que tu humor a veces es bastante filoso. Lo digo como una observación, no como una queja. La mesa quedó inmóvil. La sonrisa de Rosario no se movió, pero algo detrás de sus ojos se afiló. Dijo: Ay, Sofía, tienes que aprender a no tomar las cosas tan en serio. Es solo una broma. Y fue entonces cuando Valentina, mi nuera, la esposa de mi hijo, la mujer cuya boda ayudé a pagar, la mujer para la que había cocinado y limpiado y reorganizado mi vida de 100 maneras pequeñas, fue entonces cuando Valentina me miró y dijo, y recordaré estas palabras el resto de mi vida: si no te gustan las bromas sarcásticas de mi mamá, siempre puedes pagar la cuenta e irte. Esta vez la mesa no quedó inmóvil. Quedó en silencio de otra manera. El silencio que llena una habitación cuando algo se ha roto y no puede deshacerse. Mateo miraba su plato. Diego y Pilar se interesaron de repente mucho en su vino. Camila miraba a Valentina. Rodrigo miraba al techo. Y yo miraba a mi nuera. Conocía a esa mujer desde hacía 4 años. La había recibido en mi casa y en mi familia. Le había dado a mi hijo, que es lo más profundo que una madre puede dar, y lo había hecho con la mano y el corazón abiertos. Y ella acababa de decirme que si no me gustaba que se burlaran de mí podía pagar por el privilegio de irme. Delante de todos. Delante de Mateo. En su cumpleaños. Quiero contarles lo que sentí en ese momento, porque importa. No sentí rabia, no al principio. Sentí algo más antiguo y más silencioso que la rabia. Sentí duelo. El tipo de duelo que llega cuando te das cuenta de que algo que creías real no era exactamente como pensabas. Yo había creído que,
Debajo de las pequeñas dificultades, debajo de los ajustes y compromisos, había una base de respeto. Algo básico. Algo que dijera, pase lo que pase, eres la madre de Mateo y eso significa algo. Pero allí estaba. La base que creía que existía no estaba. O si alguna vez estuvo, ya no estaba. Y mi hijo miraba su plato. Tomé la servilleta de mi regazo, la doblé con cuidado y la puse junto a mi plato. Empujé la silla hacia atrás, me levanté y dije en voz muy baja, para que solo la mesa inmediata pudiera oírme, creo que tomaré un poco de aire. Disculpen. Salí del restaurante. No lloré allí dentro. Eso no se lo daría a nadie. Pero cuando el aire de la noche me golpeó, frío, cortante y limpio, me quedé en la acera, apoyé la mano contra la pared del edificio y respiré. Y entonces sí, lloré. Rápido. En privado. Como lloran las mujeres mayores cuando han aprendido que el mundo no siempre se detiene por su dolor. Después de unos minutos oí que la puerta se abría detrás de mí. Supuse que sería Mateo. Me giré esperando ver a mi hijo. Era Pilar. Pilar, la esposa de Diego, a quien había conocido exactamente 2 veces antes de esa noche. Estaba allí con su chaqueta en las manos y me miraba con una expresión que no esperaba. No era lástima. Era algo más cuidadoso. Tal vez respeto. O reconocimiento. Dijo, lo siento. Eso no estuvo bien. Le respondí, no necesitas disculparte por algo que no hiciste. Dijo, lo sé. Pero alguien en esa mesa debía decirlo. Nos quedamos allí juntas un momento. Esta mujer que apenas conocía y yo, en el frío afuera de un restaurante donde dentro mi hijo seguía celebrando su cumpleaños y mi nuera probablemente ya estaba reescribiendo lo que había pasado en una historia donde ella era la razonable. Pilar dijo, no eres la primera persona a la que Rosario le hace eso. Lo hace en todas partes. Valentina la ha visto hacerlo toda su vida. Creo que ha aprendido a pensar que es normal. No dije nada. Pero Logard. Lo doble y Logard. Pilar volvió a entrar después de unos minutos. Yo me quedé afuera un poco más. Y en esos minutos tomé una decisión. No una decisión dramática. No vengativa. Una decisión silenciosa. De las que no hacen ruido pero lo cambian todo. Decidí que había terminado de ser pequeña. No de manera enojada. No de una forma que avergonzara a Mateo o provocara una escena o le diera a Rosario la satisfacción de decir, ¿ves? Es inestable. Terminé como termina una puerta de oscilar. Quietamente. Firme. Cerrada. Volví a entrar. Me senté. Tomé mi servilleta y la puse de nuevo en mi regazo. El mesero se acercó y me preguntó si deseaba algo, y dije que sí, que quería un postre pequeño, el que se viera mejor esa noche. Rosario me observaba con una expresión que no supe descifrar del todo. Valentina no me miraba. Mateo levantó la vista, nuestras miradas se encontraron y le ofrecí una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de perdón. Todavía no. Solo una pequeña que decía, sigo aquí. El resto de la cena transcurrió en un silencio cuidadoso. Mateo me llamó a la mañana siguiente. Sabía que lo haría. Lo había estado esperando. Preparé mi café despacio y me senté en la mesa de la cocina, y cuando sonó el teléfono y vi su nombre, dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No por crueldad, sino porque necesitaba un respiro más. Él dijo, mamá, lo siento por lo de anoche. Yo respondí, ¿de verdad? Se quedó en silencio. Luego dijo, Valentina se siente terrible. Dije, Mateo, no te estoy preguntando cómo se siente Valentina. Te estoy preguntando si tú estás arrepentido. Otro silencio. Más largo esta vez. Dijo, sí, mamá. Lo siento. Debí haber dicho algo. No supe qué decir y entré en pánico. Y sé que eso estuvo mal. Le dije, mirabas tu plato. Dijo, lo sé. Le dije, tu padre solía decir que la medida de un hombre no es lo que hace cuando las cosas son fáciles. Es lo que hace cuando son difíciles y costosas. ¿Recuerdas que decía eso? Dijo, sí. Le dije, anoche fue difícil. Y elegiste la opción barata. Lo escuché respirar. Escuché algo en esa respiración que estaba cerca del llanto y sentí que mi corazón se inclinaba hacia él como siempre lo hace, como siempre lo hará, porque es mi hijo y eso no cambia pase lo que pase. Pero me mantuve firme. Le dije, te quiero. Eso no ha cambiado y no cambiará. Pero algo tiene que cambiar, Mateo. No solo una llamada de disculpa.
Algo real. Dijo, ¿qué necesitas, mamá? Y se lo dije. Le dije que necesitaba que estuviera presente. No físicamente, físicamente siempre había estado lo suficiente. Necesitaba que estuviera allí en los momentos en que las cosas ocurren. Que fuera la persona que dice eso no es aceptable cuando algo no lo es. Que fuera el hijo que yo crié y no el esposo que se queda en silencio ante la primera señal de dificultad. Le dije que Valentina y yo necesitábamos hablar. No a través de él. Directamente. Mujer, mujer. Volvió a quedarse en silencio y luego dijo, hablaré con ella. Dije, no. Dile que me gustaría reunirme con ella a tomar un café. Sentía. Si está dispuesta. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Tardó 4 días. 4 días antes de que Valentina me llamara. Sabía que llamaría, no porque quisiera, sino porque Mateo se lo había pedido y ella era lo bastante inteligente como para saber que negarse le costaría más que aceptar. Tuve 4 días para pensar en lo que quería decir y en lo que no quería decir, y en la diferencia entre ambas cosas. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa. Terreno neutral. Idea suya, lo cual agradecí. Llegó serena, pero tenía sombras bajo los ojos que me dijeron que no había estado durmiendo bien. Bien, no porque quisiera que sufriera, sino porque me decía que tenía conciencia. No se pierde el sueño por algo que no te importa en absoluto. Hermoso café. Nos sentamos frente a frente. Por un momento ninguna habló. Entonces dijo, mamá Sofía, siento muchísimo lo que dije. La miré largo rato. Dejé que el silencio se asentara. No para castigarla, sino porque en 68 años he aprendido que lo primero que alguien dice en una disculpa no siempre es todo lo que quiere decir. Quería ver si había más. Dijo, nunca debí decir eso. Fue una falta de respeto y estuvo mal y no tengo excusa. Respondí, aprecio que lo digas. Dijo, sé que mi mamá puede ser difícil. He crecido con eso. Creo que dejé de notarlo hace mucho tiempo. Le dije, Valentina, lo entiendo. De verdad. Las cosas con las que crecemos se vuelven invisibles. Dejamos de verlas como extrañas porque es lo único que conocemos. Pero yo no crecí en tu casa. Lo que es normal para ti no es normal para mí. Asintió. Rodó su taza con las manos, bajó la mirada y dijo, creo que he dejado que diga cosas que no debería haber dejado decir. A usted. Delante de la gente. Dije, sí, lo has hecho. Levantó la vista. Creo que esperaba que lo suavizara. No lo hice. Le dije, no estoy aquí para ser tu enemiga, Valentina. Nunca lo he estado. Soy la madre de Mateo y quiero tener una relación real contigo, no una relación educada en la que ambas fingimos que todo está bien cuando no lo está. Pero para que eso sea posible tiene que haber respeto. No solo cuando es fácil, también cuando es difícil. Dijo, tiene razón. Le dije, tu madre es tu madre. No te estoy pidiendo que elijas entre nosotras ni que le digas lo que puede o no puede decir. Ella es su propia persona. Pero te estoy pidiendo, como tu suegra, como la mujer a la que tu esposo ama, que estés presente cuando ella diga cosas. De la manera en que Mateo no estuvo presente la otra noche. De la manera en que tú no estuviste presente. Tengo 68 años y no he llegado hasta aquí para comer mi guiso en silencio mientras alguien desmantela mi dignidad como entretenimiento. Algo cambió en el rostro de Valentina cuando dije eso. No eran exactamente lágrimas. Era algo más firme que las lágrimas. Como si algo se acomodara en su lugar. Dijo, la escucho. Dije, bien. Terminamos el café. Hablamos un poco más, cosas pequeñas, sobre Mateo, sobre los próximos meses, sobre un viaje familiar que alguien había mencionado. Cuando nos fuimos no diría que todo estaba arreglado. Arreglado es una palabra demasiado simple para lo complejo que ocurre entre mujeres que comparten al hombre al que ambas aman. Pero algo se había movido. Se había trazado una línea, no de manera agresiva sino clara. Y las líneas claras son su propia forma de paz. Caminé de regreso a casa bajo la luz de la tarde y pensé en mi madre moliendo maíz antes del amanecer. Pensé en sus manos, en su silencio y en la dignidad que llevaba como una segunda piel. Y pensé, soy tu hija, mamá. Aprendí de ti. Y creo que estarías orgullosa. Noviembre se convirtió en diciembre. Diciembre trajo las fiestas y con ellas la pregunta de dónde se reuniría la familia.
Los 2 años anteriores habíamos ido a la casa de los padres de Valentina en la ciudad, lo que significaba el territorio de Rosario, la mesa de Rosario, la particular forma de hospitalidad de Rosario. Este año Mateo me llamó y dijo: «Mamá, queremos ir a tu casa. Si estás dispuesta». Dije: «Mi casa siempre está abierta». Dijo: «Valentina quiere ayudar a cocinar». Respondí: «Me gustaría eso». Y así fue. Nochebuena en mi casa. Mi mesa. Mi mole negro con la receta que me enseñó mi madre, y la suya antes que ella, y todas las mujeres antes que ella remontándose más atrás de lo que cualquiera de nosotras puede nombrar. Valentina vino 2 días antes para ayudarme a preparar, y pasamos esas horas en mi cocina de una manera en que nunca habíamos compartido el tiempo antes, con las manos en el mismo trabajo, aprendiendo el ritmo de la otra. Rosario también fue invitada. Por supuesto que sí. Es la madre de Valentina y ahora es familia. Lo hayamos elegido o no. Llegó en Nochebuena con su vestido rojo otra vez, como si fuera dueña de cada habitación en la que entraba. Recorrió mi casa con esos ojos suyos que siempre evalúan. Luego entró a la cocina, donde Valentina y yo terminábamos los últimos preparativos, y dijo: «¡Ay, qué bien huele esto!». Le respondí: «Gracias, Rosario. Es una receta antigua, muy tradicional, como algo de museo». Y le sonreí, plena y directamente. Me miró un momento, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Se rió, no su risa teatral, otra distinta, más pequeña, casi real. Dijo: «Touché, Sofía». Le dije: «Siéntate. Déjame servirte algo de beber». Se sentó. Esa noche no fue perfecta. Rosario hizo 2 comentarios más antes de que terminara la velada, más pequeños, y cada vez Valentina dijo: «Mamá», en voz baja, solo mamá, nada más. Y cada vez Rosario se detuvo. No fue una batalla ganada. Fue algo más sostenible que una batalla. Un nuevo equilibrio. Uno negociado no con ira, sino con honestidad y paciencia y la firme negativa a desaparecer. Mateo se colocó a mi lado cuando llevamos la comida a la mesa. Pasó el brazo por mis hombros y me dijo al oído: «Gracias, mamá, por todo». Lo miré. Mi niño con los ojos de su padre y la terquedad de su abuela y todos esos años de almuerzos de domingo y comida empacada y mis manos en su cabello cuando era pequeño y estaba enfermo y asustado. Lo miré y pensé: esto sigue siendo todo. Complicado e imperfecto y real. Y aún así todo. Le dije: «Ve a sentarte. La comida se está enfriando». Se rió y se sentó. Me quedé un momento sola en mi cocina. Solo un momento. Miré la estufa y el vapor que subía de las ollas y la mesa visible a través de la puerta con las velas encendidas y la gente que amo sentada alrededor, ruidosa e imperfecta y mía. Pensé en ese restaurante. Ese viernes de noviembre en que doblé mi servilleta y salí al frío y me apoyé contra la pared y lloré. Pensé en todas las veces anteriores, en todas las pequeñas rendiciones, en todo lo que tragué en silencio. Pensé en Pilar y en sus pocas palabras honestas en la oscuridad. Pensé en el café con Valentina y en las líneas trazadas sin rabia. Y pensé: la dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que tú sostienes. No importa cuánto te empujen, no importa lo que digan al otro lado de una mesa, no importa quién esté mirando. Las Austins. La llevas contigo como tu madre llevó la suya antes que tú. Y un día, si tienes suerte, la pasas a la siguiente generación. Tomé la fuente y salí a la mesa y alimenté a mi familia. Esa es toda la historia. Y si hay una lección en ella, es esta: no tienes que ser ruidosa para que te escuchen. No tienes que ser dura para ser fuerte. Y a veces lo más poderoso que puede hacer una mujer es simplemente permanecer. Present. Digna. Sin disminuirse. Y cuando llegue el momento, hablar. Con claridad y sin disculparse. Porque te lo has ganado. Cada año de tu vida, te lo has ganado.